empezamos con división de polinomios. ¿Bien? A ver, un momentito, chicos. Olvidé conectar la tableta. A ver. Bien. Vamos entonces a empezar a dividir polinomios. Bien. Olvidé conectar la tableta. A ver. Unos minutitos, chicos. Paciencia. Ahí está. A ver qué pasó. Bien. Comenzamos entonces con nuestra división de polinomios. Y para eso voy a considerar dos polinomios. Un polinomio, en este caso, D, que va a ser llamado nuestro dividendo. Bien. Este polinomio que tenemos aquí, que estoy señalando, es nuestro divisor. Y vamos a encontrar nosotros otros dos polinomios más, que van a ser llamados cociente y residuo. En este caso, Q va a representar a ese cociente y R nuestro resto, o también llamado residuo. ¿Bien? Entonces, en este esquema vamos identificando a que este D mayúscula va a ser llamado nuestro dividendo, este D minúscula nuestro divisor, Q va a ser el cociente y R el residuo o resto en esta división. ¿Bien? Bueno, estos cuatro polinomios nosotros los vamos a poder relacionar a través del algoritmo de la división y vamos a poder decir que nuestro dividendo, en este caso este D mayúscula, pues va a ser igual a nuestro divisor multiplicado por el cociente más nuestro residuo. Y esta igualdad que nosotros tenemos es lo que va a representar, ¿no?, a que este dividendo es idéntico a este otro polinomio, ¿sí? Y además esta igualdad se dará para cualquier valor de X real. Bien, entonces para todo X que tú consideres, siempre se dará la igualdad. Bien. Bueno, algunas propiedades también podemos mencionar, y es que para efectuar la división, este dividendo, su grado tiene que ser mayor o igual al grado del divisor. Eso debemos tener en cuenta para poder efectuar esa división, ¿no? Recuerda que esta es la notación del grado, en este caso de nuestro dividendo, ¿no? Y ese es el grado de nuestro divisor. Además, también debemos observar que el grado de nuestro dividendo va a coincidir con el grado del divisor más el grado del cociente. Ese resultado también tendremos en nuestra división. Y claro, al efectuar la división vamos a tener, ¿no?, ciertas clases de división. Y esas clases van a depender del valor de su resto, ya que si su residuo es 0, entonces esa división se llamará una división exacta. ¿Bien? Es decir, que si yo tengo el dividendo y lo tengo que dividir aquí entre este polinomio, que ya sabemos que se le llama divisor, pues si el residuo de esa división es 0, entonces esa división es exacta. ¿Bien? Y además también obviamente tendremos que si ese residuo es diferente de 0, nuestra división será inexacta. ¿Bien? Y en esa división inexacta se va a cumplir que el grado máximo que puede tener mi residuo va a ser igual al grado del divisor menos 1. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un polinomio de grado 4, ¿sí?, a ver, este polinomio de grado 4, y lo divido entre uno de grado 2. Bien, por ejemplo, en esta división, pues gracias a esta observación, me dice que el grado máximo que va a poder tener, en este caso, mi residuo, va a ser 1 menos que el grado del divisor. Y ya estarás viendo cuál es el grado del divisor. Ah, ya sabes que el que está bajito es el divisor y su grado es 2. Entonces, ese grado menos 1, lo cual me dará como resultado 1, pues será entonces el grado de el grado máximo que puede tener nuestro residuo. Bien, y con esa información
Bueno, tú ya sabes que un polinomio de grado 1, pues tú le puedes dar esta forma. O sea que con esa información podría asumir que mi residuo podría tener esta forma, un ax más b, un polinomio de grado 1. Y así podría trabajar, ¿no? Y con los datos que tengo, obviamente, podría tratar de conseguir los valores de a y b. Bien, entonces eso me dice este último resultado con respecto al grado que puede tener nuestro residuo. Bien, realicemos nuestra primera captura y para poder conocer el cociente y el residuo vamos a aplicar dos métodos, que es el método de Horner y el método de Ruffini. Bien, pasaremos entonces al método de Horner. Previamente voy a ver si hay preguntas y consultas en el chat. Bien, si no, pasamos a ver entonces cuál es ese método de Horner. Bien, veámoslo entonces rápidamente nuestro método de Horner. El método de Horner lo vas a utilizar cuando tu divisor sea de grado mayor o igual que 1. Bien, y debes tener presente que para aplicar este método vamos a ordenar tanto el dividendo como el divisor en forma decreciente. Y es más, dice que deben de estar completos. A ver, por ejemplo, quiero saber cuál es el cociente y el resto en esta división. Entonces podemos observar que aquí nuestro dividendo viene a ser este polinomio de grado 4. Y aquí este cuadrático viene a ser nuestro divisor. Y como puedes ver, este dividendo, pues le falta el x cubo, o sea que no está completo. En caso que le falte algún término, entonces tendrás que completar con ceros. Bien, pero vamos a hacerlo ya directo, porque para aplicar el método de Horner vamos a preparar el siguiente esquema. Bien, en este esquema, aquí en la parte superior, vas a colocar los coeficientes del dividendo. Y no olvides que deben de estar completos y ordenados. Bien, en este caso empezaré entonces, si es de grado 4, mi principal es 8. Empezaré con el coeficiente principal que es 8. Bien, luego, si no hay x cubo, pues completo con coeficiente 0. Luego el coeficiente de x cuadrado, luego el coeficiente de x y finalmente mi término independiente. Bien, ahí están los coeficientes del dividendo, ¿no? Recuerda que deben de estar completos. Si te falta algún término, completas con ceros. Bien, por esta otra parte vamos a trabajar con los coeficientes del divisor. Y empezaremos con nuestro coeficiente principal, que es en este caso 2. Aquí en esta parte colocamos ese coeficiente principal del divisor. Bien, y los demás coeficientes van a venir aquí abajo, pero van a venir con signos cambiados. Es decir, si este es el principal, le sigue el coeficiente de x, que es menos 3. Pero si viene con signo cambiado, colocaré 3. Luego mi término independiente, que es 1, con signo cambiado, menos 1. Bien, no olvides que también el divisor debe de estar, ¿no?, completo y ordenado en forma decreciente. Y como puedes ver, ya es completo y también es ordenado. Muy bien, entonces ya tenemos aquí colocado esos coeficientes. Luego observamos cuál es el grado del divisor, que en este caso es 2. Pues el grado de ese divisor, que es 2, me dice entonces que debo contar de derecha a izquierda 2 columnas. 1, 2. Y aquí voy a trazar esa línea vertical. En caso que mi divisor hubiese sido de grado 3, 1, 2, 3. Entonces por aquí vendría esa línea vertical. Bien, entonces esa línea vertical dependerá del grado de nuestro divisor. Bien. Y de esta forma, esa línea vertical va a separar a los coeficientes de nuestro cociente y los del residuo. Bien, ¿y cómo vamos a hallar esos valores? Empezamos a ver, atentos, de la siguiente forma. Dividimos estas dos cantidades. Este 8 lo voy a dividir entre 2 y ese resultado, que es 4, colocamos aquí en la parte inferior. Bien. Luego trabajaremos el producto en diagonal. 3 por 4, que es 12, ese resultado va en la segunda columna. 4 por menos 1, eso va en la columna que sigue. Y como ya no hay con quién más multiplicar, entonces procedemos a sumar todo lo que hay en la segunda columna, que vendría a ser 12.
Ese resultado también se divide. Esta cantidad en algunos textos notarás que le llaman pivote. Bien, al dividir esas dos cantidades, pues me daría 6. Ese 6 viene aquí en la parte inferior. Y otra vez sigues con el mismo procedimiento. Es decir, 6 por 3 multiplico en diagonal, que es 18, va en la tercera columna. Y 6 por menos 1 va en la columna que sigue. Ahí está el menos 6. Ya no hay con quién más multiplicar. Entonces me toca sumar todo lo que hay en la tercera columna. Ese resultado que es menos 2 tampoco se escapa porque hay que dividirlo entre nuestro pivote. Ese resultado que es menos 1 colocarás aquí en la parte inferior. Y otra vez más, producto en diagonal. Menos 1 por 3, esto me dará menos 3. Y menos 1 por menos 1, eso me daría la unidad. Bien, si ya pasaste la línea vertical, pues simplemente tendrás que sumar esas columnas. Por ejemplo, aquí esta suma me daría 2 y esta otra suma me daría menos 4. Y de esa forma vamos a tener 4, 6 y menos 1, pues van a ser los coeficientes de nuestro cociente. Y 2 y menos 4 en este caso serán los coeficientes de nuestro resto. ¿Bien? Y recuerda que hemos trabajado en forma decreciente. Tanto el cociente como el residuo también serán resultados que vamos a obtener en forma decreciente. Es decir, que mi cociente 0, 1, 2 es de grado 2. 4x al cuadrado más 6x menos 1, ese será tu cociente. Y el residuo o resto será 2x menos 4. Y de esa forma entonces con Horner estaremos encontrando el cociente y el resto en una división. Bien, pero obviamente que aquí Horner también tiene sus limitaciones, porque aquí, por ejemplo, nuestro dividendo era de grado 4 y como puedes ver, hemos trabajado con 5 columnas. Si fuese este dividendo de grado 20, pues trabajarías con 21 columnas, lo cual podría ser un poco extenso, salvo que estos resultados tengan una relación que nos permitan deducir quiénes van a ser estos últimos valores, ¿no? Solamente así se podría trabajar en ese caso. Pero, como puedes ver, en este caso hemos podido encontrar el cociente y el residuo de esa división, ¿no? Y es más, también para trabajar Horner necesitas todos los coeficientes, tanto del dividendo como el divisor. Entonces, vamos a tener eso muy claro. Bien, realiza tu captura y con esto podemos iniciar la solución de nuestro primer ejercicio, donde también vamos a aplicar este método de Horner. Bien, veamos si hay preguntas en el chat. Bien. Ok. Muy bien, Nicolás. A ver, vamos a ponerlo entonces en práctica, si no hay pregunta, chicos, en nuestro primer ejercicio para reforzar este método. Bien. En tu primer ejercicio te piden que se va a pintar un área. Esta es la cantidad de esa área que se va a pintar y está dado en metros cuadrados. Bien. Y dice que un balde de pintura va a cubrir esta cantidad de metros cuadrados. Pues nos piden que determinemos el número de baldes que se utilizará para pintar el área en mención, si faltara por pintar 3 metros cuadrados, ¿no? Por ejemplo, si toda esta expresión que nos dan, si fuese, por ejemplo, 100 metros cuadrados, ¿no? Esto es el área que se va a pintar, por ejemplo, y un balde de pintura si fuese, por ejemplo, esto 20 metros cuadrados, ¿no? Esto es lo que contiene un balde de pintura. Entonces tú puedes saber de aquí, con esa información, cuántos baldes se van a utilizar, porque simplemente lo divides 100 entre 20 y con 5 baldes estarás diciendo que vas a poder pintar esa área de 100 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces, eso mismo es lo que vamos a utilizar. Esa es la idea de que vamos a utilizar para ver cuántos baldes vamos a utilizar. Solamente que aquí nos hablan de que falta por pintar. Entonces, lo que vamos a tener en este caso es lo siguiente.
que si el área total que tenemos por pintar, que es esta expresión, está representado por prácticamente este polinomio, ¿no? Porque tiene la forma de un polinomio de grado 4, pues vamos a dividirlo entre lo que tiene, en este caso, el contenido que nos va a dar un balde de pintura, ¿bien? Y el cociente de esa división, pues va a representar el número de baldes, que es como lo hemos hecho con valores numéricos, para que se entienda. ¿Bien? Entonces, ese cociente de esta división va a representar ese número de baldes. ¿Y cómo vamos a encontrar ese cociente? Pues Jorge nos puede ayudar. Entonces, vamos a preparar, vamos por aquí, ya tenemos con estos valores numéricos la idea de lo que vamos a hacer. Entonces, preparamos nuestro esquema, ¿no? Ya sabes que tanto el dividendo como el divisor deben de estar ordenados en forma decreciente y estar completos. Tanto el dividendo como el divisor ya cumplen con ese resultado. Entonces, ahora sí, preparamos nuestro esquema y ya sabes que aquí en la parte superior colocaremos los coeficientes del dividendo, que son 1, 3, 7, menos 2, menos 7. Aquí van esos coeficientes, ahí están, ya ordenados en forma decreciente y completo. Bien, por esta parte no olvides que vamos a trabajar con los coeficientes del divisor. Empezaremos con el principal, que en este caso es 1, y los demás no olvides que vienen con signo cambiado. Es decir, si tienes 3, viene menos 3. Si tienes 8, viene menos 8. Bien. El grado de nuestro divisor es también un polinomio de grado 2. Eso quiere decir que de derecha a izquierda debo de separar dos columnas. Bien. Y en este caso ya sé que por esta parte voy a obtener a los coeficientes de mi cociente y por aquí los del residuo. Bien. Empezamos rápidamente. Dividimos esas dos cantidades. 1 entre 1, facilito, profe, eso es 1. Aquí abajo colocas ese resultado. Bien. Y luego continuamos con el producto en diagonal. 1 por menos 3, eso viene a ser menos 3 y viene aquí en la segunda columna. 1 por menos 8 viene a ser menos 8, ahí en la tercera columna. Ya no hay con quién más multiplicar, a sumar todo lo que hay en la segunda columna que viene a ser 0. Y al dividirlo entre 1, 0 entre 1 también es 0. Luego seguimos el producto en diagonal. 0 por menos 3 que es 0, ahí va en la tercera columna. Y 0 por menos 8 que también es 0. Luego ya no hay con quién más multiplicar, a sumar todo lo que hay en la tercera columna, que viene a ser menos 1. Ese resultado dividimos entre 1, eso me da menos 1. Y eso va en la parte inferior. Y otra vez el producto en diagonal. Menos 1 por menos 3, eso viene a ser 3. Y menos 1 por menos 8 viene a ser 8. ¿Bien? Luego ya pasamos la línea vertical, entonces simplemente sumamos lo que hay en esta parte, en esta columna que viene a ser 1. Y sumamos lo que hay ahora en esta otra columna que también es 1. ¿Bien? Y ya sabemos entonces quién van a ser los coeficientes de nuestro cociente y quién van a ser los coeficientes del resto. ¿Bien? Muy bien, entonces aquí podemos observar que nuestro resto es x más 1. ¿Sí? Y es más, este resto lo voy a poder igualar a 3 porque me dicen que va a faltar por pintar, ¿no? Si faltara por pintar, dice 3 metros cuadrados, entonces al tener eso, voy a tener que el residuo vamos a poder igualar a 3, de donde vamos a poder conseguir el valor de x, que viene a ser 2. Y es más, nuestro cociente, que sabemos que en este caso es x cuadrado más x menos 1, o simplemente x al cuadrado menos 1, ¿bien? Ya no hay necesidad de escribir el 0 por x. Entonces, este es mi cociente, que ya sé que va a representar el número de baldes. Y como x era igual a 2, pues al reemplazar x igual a 2, tendremos que el resultado para el cociente sería 3. ¿Bien? Quiere decir que el número de baldes que se va a necesitar, pues van a ser 3 baldes. ¿Bien? De esa forma tenemos aquí nuestro resultado.
Realiza tu captura. Bien, y estamos encontrando entonces la solución a nuestro primer ejercicio. Profesor, una pregunta. ¿Sí, sí? Si está incompleto el coeficiente del divisor, ¿también se le agrega 0? Así es. Si no, por ejemplo, no hubiésemos tenido 3x, hubiese sido x cuadrado más 8, entonces se completan también con ceros. ¿Sí? Muy bien, así es. Recuerden que tanto el dividendo como el divisor, ambos deben de estar ordenados en forma decreciente y también ser completos. Muy bien, si te falta, hay que completar con coeficientes ceros. Así es. Profesor, ¿dónde está el resto? Sí, sí. ¿Perdón? ¿El resto cómo lo sacan? El resto. Aquí. Recuerda que esta línea vertical es la que separa los coeficientes de nuestro resto con los coeficientes del cociente. ¿Y por qué esta línea vertical está aquí? Recuerda que esta línea vertical sale del grado del divisor. El grado del divisor es 2. Entonces conté de derecha a izquierda 1, 2 columnas. Y es por eso que salió aquí esa línea vertical, el cual me dice que estos valores van a ser entonces los coeficientes del resto. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra consulta, chicos? Para pasar a Ruffini, que también es un caso particular, como lo llaman algunos, de Horner, ¿sí? Muy bien, veamos el chat si hay preguntas. Si no, pasamos entonces a Ruffini. Bien, bueno, no hay preguntas todavía. Entonces pasamos al método de Ruffini, que solamente se puede aplicar cuando tu divisor, como podrás observar, es de grado 1. Solamente así se puede aplicar Ruffini. ¿Bien? Por ejemplo, a ver, ojo que con Ruffini también vas a poder conocer el cociente y el residuo. ¿Bien? Por ejemplo, aquí te piden calcular la suma de los coeficientes del cociente de dividir estos dos polinomios. ¿Bien? Entonces, vamos a ver cómo aplicamos este método. Bien, aquí también, tanto el dividendo como el divisor, también los ordenamos en forma decreciente, ¿no? Y si te falta algún término, ¿no? Porque en este caso el dividendo debe de estar ordenado y además debe de ser completo, ¿sí? Entonces, si te falta también algún término, puedes completar con coeficientes ceros. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a completar y ordenar el dividendo y el divisor. A ver, el dividendo es de grado 4 y podemos ver que sí es completo. Aquí está x a la 4, x cubo, x cuadrado, x a la 1 y el x a la 0. Sí es completo. Bien, entonces simplemente nos queda ordenar. Primero colocamos x a la 4, luego x cubo, x cuadrado, x y finalmente nuestro término independiente. Bueno, y el divisor también. Como es lineal, siempre va a ser lineal para aplicar Ruffini, entonces empezamos con las x y luego nuestro término independiente. Muy bien. Una vez que ya está ordenado y ya está completo, entonces preparamos también nuestro esquema. Bien. Y también en esta parte superior vamos a colocar los coeficientes del dividendo, que son 5, menos 6, 21, 11 y menos 7. Bien. Ahí están arribita los coeficientes del dividendo. Igualamos nuestro divisor a 0, ¿no? Aquí está, 5x menos 1, lo igualamos a 0 y como puedes ver vamos a obtener un único valor para x, ¿sí? Que va a ser en este caso un quinto. ¿Bien? Ese un quinto es el que vamos a colocar aquí. Ahí está el un quinto. Y mira cómo vamos a proceder aquí para trabajar. Recuerda que en este caso tu divisor es de grado 1. Entonces, el residuo, en el caso de Ruffini, siempre va a ser una constante. Entonces, o también podemos decir que por ser de grado 1, simplemente separo una columna. Y el resultado que voy a tener en este espacio, pues va a ser el residuo de esa división. ¿Bien? Empezamos entonces bajando nuestro primer término, que en este caso es 5. ¿Bien? Luego hacemos el producto en diagonal. 5 por un quinto, eso me da la unidad. Coloco aquí ese resultado.
Luego menos 6 con este 1, sumamos y ese resultado me da menos 5. Ahí está el resultado. Otra vez producto en diagonal, menos 5 por un quinto, eso es menos 1. Aquí colocamos ese resultado. Sumamos 21 con menos 1, eso me da 20. Ahí está el 20. Otra vez producto en diagonal, 20 por un quinto, eso es 4. Aquí colocamos el 4. Sumamos, muy bien, 11 y 4 me da 15. Y este 15 por un quinto me va a dar 3. Ahí está ese 3. ¿Bien? Sumamos y esa suma me da menos 4. Este menos 4 ya va a ser el residuo de esa división. Ya tenemos el residuo o resto de esa división. Bien, pero estos valores que tenemos aquí nos van a ayudar a encontrar el cociente. En este caso, nuestro coeficiente principal de nuestro divisor es 5. Entonces, todos estos valores que hemos obtenido debemos dividirlos entre ese coeficiente principal. En este caso, ese coeficiente principal es 5. Entonces, todos estos valores voy a tener que dividirlos entre 5, lo cual me daría 1, aquí 1, aquí 5 menos 5 entre 5, eso sería menos 1, 20 entre 5 me daría 4 y 15 entre 5 me daría 3. Y recién estos valores que voy a obtener van a ser los coeficientes de nuestro cociente. Quiere decir también que con Ruffini vamos a poder conocer ese cociente. Y en este ejemplito 2 nos pedían sumar esos coeficientes. 1 con menos 1, 4 y 3, pues obviamente que esa suma me daría 7. Aquí por si acaso les voy a colocar que Ruffini te va a dar dos cosas. El residuo de esta división, que va a ser igual a menos 4, y también tu cociente. Recuerda que el cociente de esta división, ¿no? Este dividendo, por ejemplo, es de grado 4. Si este es de grado 1, pues gracias a tus propiedades, el cociente va a ser de grado 3. 0, 1, 2, 3 es entonces x cubo, ¿bien? Menos x al cuadrado más 4x más 3. Esos serían entonces los coeficientes de mi cociente. Entonces aquí voy a tener que este será entonces nuestro cociente. ¿Bien? Y bueno, si tú quieres comprobar, podrás ver que este polinomio de grado 4 va a ser igual al divisor, que es 5x menos 1, lo multiplicas por tu cociente y lo sumas con este menos 4, que es el resto, vas a observar que va a coincidir con el dividendo. Bien, este es entonces el método de Ruffini, que como puedes ver, necesitamos los coeficientes del dividendo, ¿bien? Y obviamente que también aquí estarás viendo que el dividendo es de grado 4. Y si es de grado 4, nos hizo trabajar con 5 columnas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Si hubiese sido de grado 20, pues nos haría trabajar con 21 columnas. Se podría hacer, igual que Horner, siempre y cuando estos resultados tengan una relación que me permitan deducir quiénes van a ser estos últimos valores. Si no hay relación, estaríamos obligados a hacer todas las columnas, ¿no? Entonces, eso podría ser algo engorroso o algo muy extenso de trabajar. Pero para ello tenemos también otro resultado que nos podría ayudar con la solución de algún ejercicio. Bien, haz tu captura y veamos en qué podemos también utilizar. Bien, veamos si hay preguntas sobre Ruffini, chicos. Y es que vamos a presentar un teorema también que nos va a ayudar a encontrar. Sí. ¿Preguntas? Disculpe, el Ruffini solamente se utiliza cuando x es elevado a la 1, ¿no? A grado 1. Claro, para lineal, nada más que para lineal. Si es de grado 2 en adelante, Horner tendrás que utilizar. Horner, ya, vale, gracias. ¿Sí? A ver, otra señorita por ahí, ¿alguna pregunta? Bien.
A ver, si preguntas. Nicolás, se divide entre 5 porque en este caso nuestro divisor que tenemos, ¿no?, tiene coeficiente principal 5. Si este coeficiente fuese 1, pues ya al dividir entre 1, ahí sí vamos a tener nuestros mismos valores, ¿cierto? Entonces, esto que estamos aplicando el método de Ruffini es ya para un caso general, ¿no? Cuando es mónico o cuando no sea mónico, ¿no? Es decir, si hay un coeficiente principal, como es en este caso el 5, para este ejemplito, entonces estos resultados que vamos a tener, debemos dividirlos entre ese coeficiente principal. Bien, en este caso era 5, hay que dividirlo entre 5. Y recién estos valores van a ser los coeficientes de tu cociente, ¿ok? Bien, eso es por el coeficiente que tiene este divisor. Por eso es que se divide entre 5. ¿Ok, Nicolás? Miss, y una consulta, un polinomio de grado 1 también se puede dividir por Horner, en caso no nos acordemos Ruffini. En sí, Ruffini es un caso particular de Horner, ¿no? Me parece que es mucho más sencillo de recordar que Horner. Pero sí cumple entonces. Claro, claro, claro. Solamente que por ahí podrías enredarte con las columnas, con el residuo de repente, porque como ya estamos viendo en la teoría, Ruffini está siendo preparado ya para utilizarlo en el caso de los divisores lineales, ¿no? Y Horner ya de grado 2 en adelante, ¿no? Ok, bien. Bueno. Tenemos también otro teorema que nos puede ayudar a encontrar el residuo. Obviamente que con este teorema no vamos a tener ninguna información sobre nuestro cociente. Bien, este teorema solamente nos va a ayudar para encontrar el residuo en una división. Y esto, por ejemplo, se utiliza mucho cuando tienes polinomios y los vas a dividir entre polinomios lineales. Entonces, el residuo de esa división dice que va a ser P evaluado en menos B sobre A. Una regla práctica para que recuerdes este teorema, ¿no? Tú quieres dividir este polinomio entre este polinomio lineal. Entonces, te dice que el paso 1 es hacer lo siguiente. Igualar el divisor a 0, ¿sí? Igualamos el divisor a 0 y al tener esta igualdad, pues vamos a tener un único valor para X que va a ser menos B sobre A. El segundo paso será que ya vas a poder encontrar el residuo evaluando a tu dividendo, que en este caso viene a ser el polinomio P. ¿En qué valor numérico? En menos B sobre A. En este valor vamos a tener entonces nuestro residuo. A ver, por ejemplo, con los ejemplos se entienden mejor las divisiones. Por ejemplo, este polinomio de grado 16, que viene a ser mi dividendo, lo voy a dividir entre x menos 3. Obviamente que en esta división algunos pueden decir, profesora, puedo aplicar Ruffini. Claro, pero mira que tu dividendo es de grado 16. Entonces, si es de grado 16, pues trabajarás con 17 columnas. Lo puedes hacer, pero eso es un poquito extenso de trabajar. Y como en este ejemplo solamente me piden hallar el residuo o resto de esta división, entonces este teorema me puede hacer mucho más rápido encontrar ese resultado. A ver, ¿qué me dice la forma práctica? ¿Cómo puedo hallar este residuo? Pues me dice, para poder aplicar este teorema del resto, lo primero que voy a hacer es mi divisor, que en este caso es x menos 3, igualarlo a 0, ¿sí? Ese es el primer paso. Una vez que has igualado a 0, pues estarás viendo que el valor de x va a ser único y será 3. Entonces el segundo paso te dice que el residuo de esta división va a ser P, evaluado ¿en dónde? En 3. Este valor numérico te va a dar tu residuo de esta división. Y obviamente que nuestro dividendo, ¿sí? Este de aquí arribita es el que vendría a ser nuestro dividendo. Lo evaluamos para x igual a 3. 3 a la 16, menos 9 por 3 a la 14, más 2 por 3 al cubo, menos 3 con este menos 7. Ese será entonces el resto de esta división.
Y bueno, como tú ya dominas tus leyes de exponentes, estarás notando que esos dos se van a cancelar. Y te quedará solamente estos tres términos. 3 al cubo 27 por 2, 54. Y este menos 10, pues 44 sería entonces el residuo de esa división. Y como puedes ver, ha salido cortito aplicando este teorema del resto. En cambio, si trabajaba con Ruffini, pues mi solución obviamente sería más extensa. ¿Bien? Entonces, para este tipo de ejercicios, como puedes ver, me está ayudando este teorema del resto. ¿Bien? Realicen su captura, chicos. Y sigamos con más ejercicios. A ver, preguntas. Creo que solamente cuando es lineal, ¿verdad? No, porque vamos a ver en un ejercicio que el teorema del resto también se puede aplicar cuando ese divisor no necesariamente es lineal. El procedimiento de la forma práctica es el mismo. Igualar el divisor a 0. Pero en este caso, cuando ya no es lineal, pues vamos a tener una ecuación, ¿no? Va a tener la forma de una ecuación polinomial. Aquí nuestro valor de x es único, es menos b sobre a. No hay otro valor de x que cumpla con esa igualdad. Pero, por ejemplo, si tu divisor fuese este término cuadrático, al igualar a 0, pues tú sabes que esta ecuación va a tener dos soluciones. Y obviamente tú debes tener presente que el residuo en una división es único. Entonces, ¿con quién voy a evaluar? ¿Con 2 o con menos 2? He ahí que vamos a hacer otra forma donde solamente de esta igualdad vamos a tomar un valor adecuado, donde obviamente el valor sea único. ¿Bien? Eso lo vamos a ver en un ejercicio aquí en esta semana. ¿Bien? Pero no solamente, repito, no solamente es para el caso lineal. También se puede aplicar para cuando ese divisor sea de otro grado. ¿Sí? El procedimiento es el mismo. Es el mismo. ¿Bien? Vamos a verlo mejor con un ejercicio para que quede más claro. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos? Vamos a ver el chat, si hay preguntas. Muy bien, no hay preguntas. A ver, veamos entonces nuestro segundo ejercicio. Bien, aquí tenemos en este segundo ejercicio varias cositas adicionales con respecto a la división de polinomios. Bien, por ejemplo, si tú, aquí vamos a ver el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones, ¿no? Este polinomio de grado 4 entre este polinomio de grado 2. Ah, te dicen que es divisible. Profesora, ¿qué significa que sea divisible? Significa que este polinomio de grado 4, al dividir entre este de grado 2, pues se va a tener una división exacta. Eso significa que sea divisible. Que al dividir esos dos, su resto sea 0. ¿Bien? Bueno, entonces si yo hago la división, puedo saber cuánto vale A y B. Y esa división tú puedes aplicar el Horner que hemos explicado. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Cuando prepares tu esquema va a aparecer este A y va a aparecer este B. Entonces, eso puede ser un poco engorroso, ¿no? Es preferible que nosotros trabajemos con valores numéricos, donde obviamente es mucho más fácil de trabajar que con valores desconocidos. Entonces, si tú trabajas el Horner que acabamos de indicar, pues vamos a tener algunos problemas, no tanto problemas, sino un poco más, menos práctico el trabajar el Horner que conocemos, ¿bien? En cambio, tú notarás que en este dividendo, menos 15, 22, 3, esos coeficientes sí son valores numéricos. Pero a mí me han enseñado a trabajar el Horner con mis polinomios ordenados en forma decreciente. ¿Y por qué no puedo ordenarlos en forma creciente? Tanto el dividendo como el divisor. Lo puedes hacer. Puedes ordenar el dividendo y el divisor en forma creciente, ¿no? Y no te olvides, siempre deben ser completos, ¿bien? Pero ese método que vamos a aplicar se le conoce como el método del Horner invertido, donde solamente lo puedes hacer cuando trabajas con una división exacta. Bueno, en este caso lo tengo. Por ser una división exacta, puedo aplicar el método de Horner invertido. ¿Y en qué consiste? En trabajar tanto el dividendo como el divisor en forma creciente. Entonces podré aquí trabajar con menos 15, que es mi término independiente. Ahí está. Luego sigue el coeficiente de x, que es 22. Luego el de x cuadrado, que es 3.
luego el de x cubo, que es b, y luego mi coeficiente principal, que es a. ¿Bien? Por aquí también trabajo de la misma forma los coeficientes del divisor. Empiezo también con forma creciente. Entonces empiezo con mi término independiente, que es menos 5. Y los demás coeficientes, ya sabes que de aquí abajito vienen con signo cambiado. Sigue el coeficiente de x, que es menos 1. Con signo cambiado viene 1. Luego sigue el coeficiente de x cuadrado, que es 1. Con signo cambiado viene menos 1. Bien. El divisor es en este caso de grado 2. Entonces separo 1, 2 columnas. Ahí está mi línea vertical. Y como ya sé que en esta división es una división exacta, obviamente que los coeficientes de mi residuo van a ser iguales a 0. ¿Bien? Y como puedes ver, de aquí vamos a poder conocer el valor de A y B y ver si esta igualdad es verdadera o falsa. ¿Bien? Y trabajamos ahora sí el Horner como lo hemos venido utilizando, es decir, dividimos esas dos cantidades. Menos 15 entre menos 5, eso viene a ser 3. Aquí en esta parte inferior viene ese resultado 3. Hacemos el producto en diagonal. 3 por 1, eso es 3. Va en la segunda columna. 3 por menos 1, menos 3. En la tercera en este caso que sigue. Ya no hay con quién más multiplicar. A sumar todo lo que hay en la segunda columna, que es 25. Lo dividimos, entre nuestro pivote, que viene a ser menos 5. Eso viene a ser menos 5. Ahí está nuestro resultado. Y continuamos nuestro producto en diagonal. Menos 5 por 1, ese resultado va en la tercera columna. Y menos 5 por menos 1, que viene a ser 5, va en la columna que sigue, en este caso ya en la cuarta columna. Ya no hay con quién más multiplicar, a sumar todo lo que hay en la tercera columna, que viene a ser menos 5. Dividimos entre nuestro pivote, menos 5 entre menos 5, eso viene a ser 1. Ahí está el 1. Producto en diagonal, 1 por 1, y producto en diagonal, menos 1. Bien. Si ya pasamos la línea vertical, simplemente sumamos. Si A con menos 1 me tiene que dar 0, entonces fácilmente puedo observar que el valor de A tendrá que ser 1, para que así esta suma me dé 0. Y también para que esta suma me dé 0, B tendrá que ser menos 6, ya que con este 6 cumpliría ese resultado 0. Entonces, si A es 1 y B vale menos 6, 2A más B efectivamente va a ser igual a menos 4. Quiere decir que nuestro primer enunciado será entonces verdadero. Bien. Ese es el método del Horner invertido, ¿no? Lo puedes también aplicar cuando estés trabajando con una división exacta. Bien. Veamos el segundo enunciado. Dice que el término independiente del cociente de dividir este polinomio de grado 3 por este lineal es 3. Muy bien. Entonces aquí puedes ver que tu divisor es lineal. Ruffini entonces nos puede ayudar en esta división. Igualamos el divisor a 0 y tendremos entonces que x tendrá un único valor, que sería 1/3. Bien, aquí en la parte superior ya he colocado mi esquema. Vamos a colocar a los coeficientes del dividendo. 6 menos 8, 11 y 1. Nuestro divisor, si lo igualamos a 0, tendremos que x tendrá un único valor, que sería 1/3. Bien, bajamos entonces aquí a este 6. ¿Cierto? Ya sabes por qué salió esta columna, ¿no? Ya que el divisor es de grado 1, solamente se separa una columna y en este espacio vamos a tener ya el residuo de esa división. Bien, pero aquí nos interesa el cociente. Entonces bajamos el primer término, que es 6. Producto en diagonal, 1/3 por 6, eso me daría 2. Aquí en la segunda columna va ese resultado. Sumamos, menos 8 con este 2 me dará menos 6. Al multiplicar, por 1/3, menos 6 por 1/3 me dará menos 2. Ahí está el menos 2. Sumamos, 11 y menos 2 me va a dar 9. Ahí está el 9. Y seguimos, 9 por 1/3 me daría 3. Aquí va el 3. Y 1 más 3, pues me daría 4. Bueno, ya sabemos que 4 es el residuo. Y que por esta parte, pero como también nuestro divisor en este caso no es
Mónico tienen coeficiente principal que es 3. Estos resultados tendré que dividir entre ese valor para que así podamos conocer a nuestro cociente. Dividimos entre 3. A ver, aquí tendremos entonces 2, aquí menos 2 y aquí 3. Y recién 2 menos 2 y 3 podemos decir que son los coeficientes de nuestro cociente, ¿no? Y recuerda que hemos trabajado ordenados en forma decreciente. El cociente también está saliendo en forma decreciente. Quiere decir que este 3 va a ser el término independiente de ese cociente. O sea que verdadero también sería nuestro segundo enunciado. ¿Bien? Vamos con el tercero. Justo aquí les mencionaba que podemos también aplicar el teorema del resto cuando nuestro divisor no necesariamente sea lineal. Por ejemplo, en esta división, ¿no? Me dicen que al dividir se obtiene este residuo. Entonces aquí voy a hallar el residuo y comprobar si efectivamente es igual a 10 o no. Bien, el procedimiento del teorema del resto es el mismo. ¿Qué hacemos? Igualamos nuestro divisor a 0, ¿sí? X a la 9 menos 3 lo igualo a 0. Pero como puedes ver, al igualar a 0, esto te va a dar una ecuación. Una ecuación donde obviamente más adelante veremos que esta ecuación tiene 9 soluciones. Bien, entonces obviamente una de las soluciones será la raíz de índice 9 de 3, pero ese valor que nosotros vamos a tener al igualar el divisor a 0 debe de ser único. Entonces aquí, para eso vas a tener que observar al dividendo y vas a tener que observar qué forma le puedes dar, ¿no? O cuál sería esa variable que vas a poder elegir. Muy bien, entonces yo observo que x elevado a la 18 se puede escribir de la siguiente forma, como x, ¿no? Aquí vamos a colocar así, a ver, x a la 9 y todo esto al cuadrado, menos x más 1, ¿no? Ese es mi dividendo que lo estoy colocando de esa forma. Porque así puedo ver que en el dividendo aparece x a la 9. Entonces, si igualo a mi divisor a 0, puedo elegir x a la 9 igual a 3. Entonces, donde vea en el dividendo x a la 9, voy a reemplazarlo por 3. Y así podré obtener el residuo en esa división. Entonces, aquí tendré 3 al cuadrado menos x más 1. Ese sería entonces, gracias al teorema del resto, ese residuo de esta división. Y obviamente que aquí 9 con este 1 me daría 10. 10 menos x sería el resto en esta división, lo cual hace que nuestro tercer enunciado pues sea falso. Bien, la clave A entonces será la respuesta para nuestro segundo ejercicio. Bien, entonces como pueden ver, el teorema del resto, ¿ok? No necesariamente se va a aplicar cuando es solamente lineal. También puede ser de cualquier grado. Solamente tienes que observar quién va a ser esa variable que vas a elegir. Y como puedes ver, esa variable que vas a elegir debe tener un único valor, que en este caso su único valor es 3, ¿no? Y para eso tendré muchas veces que acomodar mi dividendo para ver cuál es esa variable. ¿Bien? Entonces también podemos ahí utilizar ese teorema. Muy bien, veamos si hay preguntas, chicos. Vamos al chat, si hay preguntas. Muy bien. A ver, Esteban, ¿cómo sabes si la división es exacta? Pues cuando el residuo es 0, ¿sí? Esa es la primera pregunta que me hiciste. Si el residuo es 0, ¿no? O cuando te digan tal polinomio es divisible por otro, también te están diciendo que su división es exacta. ¿Bien? Ok. Bien. ¿Cuál método usar? Pues obviamente todo va a depender tanto de tu dividendo como el divisor, ¿no? Por ejemplo, en el método de Horner, ¿qué necesitas en el método de Horner? Necesito los coeficientes del dividendo y del divisor. Entonces ahí
con esos datos yo ya voy a poder conocer el cociente y el residuo. Bien, entonces Horner se utiliza cuando se conoce esos coeficientes y también cuando son pues de polinomios de grados no muy grandes, ¿no? Porque si son de grados muy grandes, ¿no? Recuerda que vas a tener que trabajar todas las columnas, salvo, como habíamos mencionado, tengan alguna relación que permitan deducir quiénes van a ser los últimos, ¿no? Igual que Ruffini, también trabaja con los coeficientes tanto del dividendo como el divisor, ¿bien? Y también, pues, el grado de esos dividendos te dice con cuántas columnas vas a trabajar, ¿bien? Eso entonces vamos a tener. Y si solamente quiero encontrar el residuo en una división, pues el teorema del resto puede ser una opción para esa solución. Bien, y no olvidemos que también el algoritmo de la división también nos va a ayudar en trabajar ciertos resultados, ¿no? Entonces, hasta ahorita tenemos ahí 4 ya resultados. Horner, Ruffini, teorema del resto y el algoritmo de la división, que también me permite relacionar esos 4 polinomios. Bien. Muy bien. Vamos entonces a aplicarlos en los siguientes ejercicios. Bien. Por ejemplo, en este esquema, me dicen que ya en este esquema se cumple el método de Horner. Bien, tú ya sabes que en este esquema, A, B, C, D, E, F, ¿quiénes van a ser? Los coeficientes del dividendo. Por aquí has trabajado con los del divisor, ¿sí? Alfa, beta y gamma son los coeficientes de tu cociente. 1, 2 y F son los del residuo, ¿cierto? Y entonces eso tenemos para poder relacionar. Me piden que haya el valor de A más B más C más D más E. Bueno, y no conozco esos valores, obviamente. Sabiendo, aquí tenemos un dato adicional, que este polinomio de grado 3, que está en el corchetito, dice que es divisible por x menos 1. Tú ya sabes qué significa que sea divisible. Significa que el polinomio de grado 3, al dividir entre x menos 1, su división es exacta, o sea que su residuo es 0. Bien, entonces, como es divisible este polinomio de grado 3 por x menos 1, y además, utilizando el teorema del resto, podemos decir lo siguiente. Igualamos nuestro divisor a 0, entonces tendríamos x igual a 1, ¿sí? Entonces, nuestro resto, podemos decir que va a ser este dividendo para x igual a 1, ¿no? O sea, este polinomio evaluado en 1 será el residuo, ¿no? Gracias a nuestro teorema del resto, entonces tendremos aquí, reemplazo a x por la unidad, ahí está, y podemos ver que esta diferencia me va a dar 1, pues, y con este menos 1 se cancela. Finalmente, reduciendo, observaremos que nos quedará alfa más beta más gamma, lo cual sería entonces igual a nuestro residuo. Y como sabemos que es divisible, pues ese residuo obviamente que va a ser igual a 0. Entonces estaremos observando que gracias a esa información tengo que alfa más beta más gamma va a ser igual a 0. Bien. Entonces, en nuestro dato hemos podido conseguir ese resultado. ¿Bien? Pero aquí, estos son parte de los coeficientes del dividendo. Y yo tengo una información para los coeficientes del cociente. Entonces, ¿cómo puedo relacionar dividendo, ¿no? Divisor, cociente y residuo? A ver, ¿quién relaciona los 4 polinomios? El algoritmo de la división. Y con nuestro esquema, tú ya sabes que este polinomio, a ver, ¿cuál sería el grado del dividendo? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Era un polinomio de grado 5. Bueno, para no confundirnos con la variable x que está aquí, voy a darle otra variable simplemente. Bien, entonces tendríamos a por y a la 5, más b por y a la 4, más c por y cubo, más d por y cuadrado, más c por y, más f. Este sería mi dividendo, donde A, B, C, D, E y F han sido sus coeficientes que han sido colocados aquí. Entonces, el dividendo, gracias al algoritmo, sé que va a coincidir con el divisor. Aquí están los coeficientes del divisor. 3,
¿sí? Y ya sabes que los demás vienen con signo cambiado. Si aquí coloqué 2, entonces viene a ser menos 2y cuadrado. Si aquí coloqué menos 1, su coeficiente es y. Y si aquí está el 0, bueno, con signo cambiado sigue siendo 0. Este será entonces el dividendo. Y mi divisor, aquí está, sería de grado 2, 0, 1, 2. Alfa por x cuadrado más beta por x más gamma, ¿sí? Ahí está nuestro cociente. Y finalmente más nuestro residuo, que es de grado 2, 0, 1, 2. X al cuadrado más 2x más f. Bueno, estoy trabajando con y, ¿bien? Y cuadrado más 2y más f. Ese sería nuestro residuo. Entonces, gracias al esquema, repito, y gracias al algoritmo de la división, estamos pudiendo relacionar nuestro dividendo, nuestro divisor, nuestro cociente y nuestro residuo. Y ya sabemos que esta igualdad se da para cualquier valor de y. Puede ser entero, real o inclusive hasta número complejo. Y la igualdad siempre se va a verificar. Y si se verifica para cualquier valor de y, entonces en particular tú puedes considerar para y igual a 1, que también para y igual a 1 va a verificarse la igualdad. Y eso me va a permitir conocer a más b más c más d. Porque si evaluamos para 1, ahí está el dividendo evaluado en 1, el divisor evaluado en 1, el cociente evaluado en 1 y mi residuo evaluado en 1. Entonces tú podrás observar que aquí vas a tener A, aquí B, aquí C, aquí D, aquí E y aquí F. ¿Bien? Y mira que aquí tienes alfa más beta más gamma, que ya sabes que gracias a tu dato conseguiste que esto era 0. Entonces 0 por esta cantidad se va a eliminar. Entonces me quedaría solamente 1 más 2 más F. Es decir, tendremos ese resultado, donde estarás observando que F se puede cancelar y que la suma solicitada ya lo voy a tener y sería 3 esa respuesta. La clave B entonces sería el resultado para este tercer ejercicio. Bien, entonces con este ejercicio estamos observando el esquema del método de Horner, el teorema del resto que hemos utilizado para poder observar que alfa más beta más gamma es 0, ¿no? Y eso ha ayudado a que estos dos se puedan simplificar. Y solamente me quede 2 más 1 más f, lo cual f se va a poder simplificar y ya podré hallar la suma que me están indicando. Bien. Y así hemos obtenido la solución a nuestro tercer ejercicio. Muy bien. Bien, veamos si hay preguntas. Muy bien. Profesora, ¿y si evalúo en otro valor Y1, puedo también evaluar en Y0? Sí, también puedes evaluar para cualquier valor de Y. En este caso, he considerado apropiado evaluar en 1, porque así 1 a la 5, 1 a la 4, 1 al cubo y 1 al cuadrado, y aquí L por 1, me van a seguir dando A más B más C más D más C. Entonces, por eso es que he evaluado en 1, ¿sí? Pero tú puedes considerar evaluarlo en cualquier número real. ¿Bien? Muy bien. Vamos entonces con nuestro ejercicio 4. Bien. Una empresa para cumplir con los protocolos de seguridad ha adquirido, dice, esta cantidad de litros de alcohol. Bien. Y los distribuyó en forma equitativa en envases, ¿no? Bueno, cada envase tiene este valor numérico que está dado en litros, ¿bien? X entero y X positivo. Me piden que indique la expresión que representa la cantidad de litros de alcohol sin envasar, ¿bien? Entonces, en nuestra solución, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que
esta expresión, que puedes ver tiene la forma de un polinomio de grado 9, pues esta expresión representa la cantidad total de litros de alcohol que ha adquirido ya la empresa, ¿cierto? Y que esa cantidad total lo va a distribuir de forma equitativa, ¿no? O sea que cada envase va a tener la misma cantidad. Y la cantidad que va a tener es esta expresión, ¿no? Esta expresión cuadrática, pues esa representa la cantidad de litros que tiene cada envase. Entonces, tenemos aquí el total de litros de alcohol y la cantidad de litros que va a tener cada envase. Bien. Entonces, va a haber, ¿no? De acuerdo al texto que nos menciona, va a haber una cantidad que va a representar la cantidad de alcohol sin envasar. ¿Y quién va a ser esa cantidad? Pues si el total lo divido entre, ¿no?, la cantidad de litros que hay en cada envase, pues esta división me estará dando, ¿no?, cuántos en este caso envases voy a utilizar. Y que el resto de esta división, pues obviamente será la cantidad de litros sin envasar. Entonces lo que me están pidiendo es que ese resto, ¿sí?, porque va a ser el resto de esta división, la cantidad de litros sin envasar. El resto de esta división es entonces lo que nos están pidiendo encontrar. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo hallo el residuo de esta división? Ah, profesora, podemos aplicar Horner. Claro, pero es un polinomio de grado 9. Nos haría trabajar con 10 columnas, ¿no? Y eso de repente podría ser un poquito extensa nuestra solución. Bien. Pero aquí tampoco el algoritmo, por ser este polinomio, ¿no?, en este caso positivo, porque este factor cuadrático, gracias al trinomio que ya conocemos, al trinomio positivo, este factor tiene discriminante negativo y coeficiente principal positivo, entonces ese factor cuadrático es positivo. Entonces jamás se va a hacer 0 y me va a ser bien difícil conocer con el algoritmo el residuo de esa división. Bien. Si uso aquí como está mi teorema del resto, tampoco me va a ayudar, porque si esto igual a 0, ¿con cuál variable trabajaría? Entonces tampoco me puede ayudar el teorema del resto a encontrar ese residuo. Bien, entonces para este ejercicio tenemos una propiedad adicional, ¿no? Recuerda que nosotros estamos haciendo esta división. Nuestro polinomio de grado 9, que estaría dado por P, lo vamos a dividir entre nuestro polinomio cuadrático, que sería D. Obviamente que en esa división va a existir un cociente y va a existir un resto que le hemos llamado R. Y que justamente ese resto R es lo que queremos encontrar. Pero así como está nuestra división, no lo estamos encontrando tan sencillo. Entonces, tu propiedad te dice lo siguiente. Si tú tienes esa división, tú puedes hacer el siguiente artificio. Puedes multiplicar a tu dividendo por una expresión, en este caso M, el divisor también por la misma expresión M, y obviamente que tu resto también va a estar afectado por ese M. Bien. Y en esta nueva división que tú puedes tener, ahí sí te puede ser sencillo saber cuál es el resto de esta nueva división. Obviamente que R por M es el nuevo resto que obtendrías. Y ese nuevo resto en esta nueva división se puede relacionar con el resto de tu división inicial, porque este nuevo resto sería igual al resto inicial multiplicada por la expresión que has utilizado, en este caso por M. Bien, entonces yo tengo aquí este sería como mi polinomio P y este como mi polinomio D. Así como está mi división, no me está sencillo encontrar el residuo en esta división. Pero este factor x cuadrado menos x más 1, pues tú lo debes recordar, porque ese factor, si nosotros lo multiplicamos por un factor apropiado, como es en este caso x más 1, obviamente al dividendo también x más 1, al divisor también x más 1, y obviamente nuestro nuevo residuo también estará multiplicado por x más 1. Entonces, si hacemos esta multiplicación, este x más 1 por este factor cuadrático, recordando tus productos notables, este producto sería una suma de cubos. Te dará x cubo más 1. ¿Sí?
Y aquí este dividendo por esa expresión x más 1, pues multiplicamos término a término, 2x a la 10, x cuadrado más 2x, ahora por 1, me dará 2x a la 9 más x más 2. Entonces tendríamos ese producto, que sería ahora este polinomio de grado 10. Y en esta nueva división, ya puedes ver que el teorema del resto ya te puede ayudar a encontrar el residuo en esta nueva división. ¿Bien? Porque en esta nueva división ya puedo igualar mi divisor a 0, mi nuevo divisor, que en este caso x cubo más 1. ¿Bien? Entonces, en esta nueva división voy a llamarle R mayúscula al nuevo resto, ¿sí? Entonces, y ese nuevo resto se puede conocer gracias al teorema, ¿no? Al teorema del resto. Igualamos nuestro divisor a 0 y de aquí podemos escoger nuestra variable conveniente y podemos decir que x cubo es igual a menos 1, ¿sí? Eso me daría entonces a tener que modificar mi dividendo. Este x a la 10 que lo puedo escribir como x cubo y todo esto al cubo por un x. Y x a la 9 como x cubo elevado al cubo. Obviamente los de menor grado que son x y x cuadrado quedan como están. Entonces este dividendo que he obtenido al multiplicar lo voy a escribir de esta forma. Bien, para que así me sea más práctico que observando en el dividendo x cubo va a ser mi variable elegida. Entonces si x cubo, de aquí igualando a 0 el divisor, obtengo menos 1. Entonces, gracias al teorema del resto, donde vea x cubo, lo reemplazo por menos 1. Ahí está el menos 1 y aquí menos 1. Bien. Y puedo ver que al reducir, voy a obtener x cuadrado. Este 2x con este menos 2x se van a cancelar, ¿no? Aquí es menos 2x, con 2x se va. Me quedaría x cuadrado más x. Y este es 2. Con esto que va a ser menos 2 también se va. O sea que solamente te quedará x cuadrado más x. Bien. Y este nuevo resto, gracias a nuestra propiedad, sabemos que podemos relacionar con nuestro resto inicial. Ya que ese nuevo resto va a ser R, el resto inicial, por la cantidad o por la expresión que multipliqué, que era x más 1. Bien. Entonces, gracias a mi propiedad, tengo ese resultado. Bien. Y este R, que es x cuadrado más x, lo puedo reemplazar aquí. Y es más, este nuevo resto que yo tengo, que es x cuadrado más x, como tiene un factor común x, puedo sacar ese x y notar que tengo x más 1. Y así puedo cancelar x más 1 y finalmente podré conocer el residuo inicial, o sea, este R minúscula que sería igual a x, el cual representaba entonces la cantidad de litros sin envasar. La clave C sería entonces la respuesta para este ejercicio 4. ¿Bien? Entonces nosotros en una división tradicional que tenemos, ¿no? Entonces si estamos teniendo, por ejemplo, problemas para poder encontrar el resto, no me ayuda Horner porque muchas columnas tendría para trabajar. Si igualo el divisor a 0, no encuentro la variable adecuada para poder evaluar el dividendo y así de forma simplificada hallar mi residuo. Entonces tenemos este resultado. A nuestro dividendo, divisor, multiplicamos por una expresión y esta nueva división me va a dar el mismo cociente y un nuevo residuo, ¿sí? Y este nuevo residuo que voy a tener se puede relacionar con nuestro residuo inicial. Y será ese residuo inicial por la expresión que multipliqué el nuevo residuo, el cual con ese resultado estaremos también, como puedes ver en tu ejercicio 4, hallando nuestro residuo inicial. Bien, entonces al multiplicar por esa expresión vamos a tener entonces una nueva división donde ya el teorema del resto nos hará encontrar ese nuevo residuo mucho más fácil, ¿sí? Y ese nuevo residuo se puede relacionar, gracias a la propiedad, con nuestro residuo inicial. Y así, hallar el residuo inicial que a un inicio, pues no teníamos muy claro cómo encontrar.
Bien, este es entonces nuestro residuo. Bien, pregunta, chicos. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? Sí, sí. El teorema del resto se aplica cuando El teorema del resto lo puedes aplicar cuando tu divisor sea de cualquier grado. Puede ser lineal o como es en el caso de este ejemplito, este ejercicio 4, ¿no? Donde hemos hecho una nueva división y hemos aplicado el teorema del resto, ¿no? Para este divisor de grado 3, ¿no? Entonces el teorema del resto lo puedes utilizar para poder encontrar el residuo y tu divisor puede ser de cualquier grado. El procedimiento es el mismo, ¿no? Igualas tu divisor a 0, pero no quiere decir que voy a resolver esta ecuación. Esta ecuación tiene 3 soluciones, obviamente que menos 1 es una de ellas, pero al igualar tu divisor a 0, lo que tú debes de encontrar es una expresión con un resultado único. Y en este caso, si esto igual a 0, x cubo, estaré notando que va a tener este único valor que es menos 1. Y este x cubo puede ser expresado en nuestro dividendo, para que así, al evaluarlo, ¿no? Vamos, donde veamos x cubo, pues reemplacemos por ese valor en nuestro dividendo. Y así obtener ese residuo. Bien, pregunta, chicos. Bien. Bien, chicos, de esa forma entonces hemos presentado nuestra división de polinomios. Bien, pasamos a nuestro segundo tema que tenemos en esta semana y es el binomio de Newton. Bien, si no hay preguntas, pasamos entonces, a ver, a nuestro binomio. Bien. Bueno, vamos a tener entonces en este caso para poder trabajar un binomio. Recuerda que binomio viene de 2 términos, ¿no? Tú ya conoces, por ejemplo, el desarrollo de un binomio elevado al cuadrado. También sabemos cuál es el desarrollo de un binomio elevado al cubo, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Gracias a nuestros productos notables, pues conocemos en este caso esos desarrollos. Bien, pero estos coeficientes 1, 2, 1 para el caso del cuadrado, 1, 3, 3, 1 para el caso del cubo, pues son coeficientes que se han encontrado con el triangulito de Pascal. Pero si nosotros tuviésemos un A más B elevado a la 22, por ejemplo, entonces vamos a tener aquí que esos coeficientes, pues vamos a tenerlos un poco ya más grandes para poder trabajarlo. Y es así como estos coeficientes, ya para trabajar con exponentes grandes, se van a representar con números combinatorios. Bien. También observa que cuando este binomio está elevado al cuadrado, su desarrollo tiene 3 términos. Si está elevado al cubo, su desarrollo va a tener 4 términos, que son contados de izquierda a derecha. Primero, segundo, tercero y cuarto. Bien, ahí están los términos de ese desarrollo. O sea que si yo tengo un binomio, un A más B elevado a la n, pues voy a tener que cada uno de estos coeficientes van a ser expresados ya como números combinatorios. Bien, y nuestro A, pues vamos a observar que aquí el exponente es n, pues A tendrá exponente n, y cada término irá bajando su exponente de 1 en 1. Mientras que B, aquí estará el B, obviamente con exponente 0, luego viene B a la 1, B cuadrado, y así hasta que B tenga su exponente n. Bien, entonces ese será nuestro desarrollo ahora ya para un binomio elevado a la n. Obviamente que estamos trabajando con un entero positivo. Bien, entonces si aquí los términos que tienen me va a ayudar este exponente, entonces si este exponente es n, quiere decir que su desarrollo entonces va a tener n más 1 términos. Bien, pero yo quiero conocer a uno de esos términos. Bien, al desarrollo, a ese término cualquiera,
lo voy a llamar el término del lugar K más 1. Quiere decir que si yo estoy buscando el término del lugar 23, entonces K va a ser igual a 22, ¿sí? Si estoy buscando el quinto término, K, entonces tendré que considerar igual a 4. Si estoy buscando el décimo término, K, tendré que considerarlo igual a 9. Bien, y ese término de lugar K más 1 lo voy a encontrar con esta formulita. Tenemos el combinatorio de n con K, A, o sea, esta expresión A, que va a tener exponente n menos K, la resta, B, y va a tener exponente K. Y como se tiene n más 1 términos, los valores de K van a ir variando desde 0 hasta n. Bien, entonces con esta formulita vamos a poder encontrar cualquiera de los términos del desarrollo de ese binomio. Recuerda que este combinatorio, ¿sí?, va a ser también equivalente a n factorial dividido entre k factorial por n menos k factorial. Bien, ten presente también que este combinatorio, ¿no?, en aritmética muchas veces lo usan de esta forma en la notación, ¿no? Y también en los exámenes a veces viene con esa notación de los combinatorios. Bien, entonces ese combinatorio lo vamos a encontrar de esa forma. Hay también reglas prácticas, ¿no?, resultados que ustedes ya seguro también en aritmética lo deben haber trabajado, ¿no? Entonces también puedes utilizar esas reglas prácticas si las conoces, ¿no? Si no, puedes utilizar este resultado. Y recuerda que n factorial es el resultado de n por n menos 1 por n menos 2 y así hasta la unidad. Quiere decir que, por ejemplo, 4 factorial es el resultado de 4 por 3 por 2 por 1. Es decir, 24 sería entonces 4 factorial. ¿Bien? Y también ten en cuenta las siguientes observaciones. Por ejemplo, considera que 0 factorial es igual a la unidad y que 1 factorial es 1. ¿Bien? Y recuerda que los valores de n y k pues van a ser valores enteros positivos, ¿no? Bueno, en algunos casos podrías tener que k podría tomar 0. Entonces, si necesitas a 0 factorial, recuerda que eso es igual a la unidad. ¿Bien? Y también para poder encontrar estos términos, también hay que saber degradar a los factoriales. Por ejemplo, n factorial se puede escribir como n por n menos 1 factorial. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, 8 factorial, pues gracias a esta observación puedo escribirlo como 8 por 7 factorial. Y a su vez, este 7 factorial puedo escribirlo como 7 por 6 factorial, ¿no? Es más, 6 factorial todavía si deseo puedo seguir degradándolo. Lo puedo escribir como 6 por 5 factorial. Y el degradar esos factoriales van a ser convenientes, ya que si tú usas el combinatorio de esta forma, para que así puedas simplificar esos valores numéricos y así hallar este combinatorio. ¿Bien? Realiza tu captura y pongamos un ejemplo, ¿no?, en un binomio, cómo encontrar un término en su desarrollo. A ver, para que quede más claro esto de los términos de un binomio. Muy bien. A ver, vamos a ver entonces. Bien, veamos a ver aquí en este ejemplito. A ver, un ratito, chicos. Ok. Preguntas. Ok, bien. A ver, por ejemplo, tenemos este binomio, ¿sí? X al cubo, ¿no? Tenemos aquí y cuadrado, ¿no?, la suma de esos dos, y nuestro exponente es 8. Ah, ya sabes que si el exponente es 8, entonces este binomio va a tener 9 términos, ¿sí? De esos 9 términos me piden solamente que haya el sexto término, o sea, el término del lugar 6. Y si voy a encontrar el término del lugar 6, quiere decir entonces que K va a ser entonces igual a 5. ¿Bien? Entonces, eso vamos a tener, y no olvidemos la formulita que acabamos de mencionar. Ahí está nuestra formulita para un binomio, como llamamos un término de lugar K más 1. En este caso, nuestro K va a ser 5, ¿bien? Y nuestro N, a ver, nuestro N viene a ser 8, nuestro A viene a ser X cubo,
y nuestro b viene a ser y cuadrado. ¿Ven? Entonces facilito, aplicamos nuestra formulita simplemente. Tendremos el combinatorio de n que vale 8 con k que vale 5. Primer término que se trabaja es x cubo, ¿sí? Ese x cubo tendrá exponente 8 menos 5, ¿no? Segundo término que se trabaja es y cuadrado y tendrá exponente k, que en este caso vale 5. Bien. Bueno, vamos entonces a encontrar este combinatorio, ¿no? Recuerda que ese combinatorio de n con k lo hemos definido como n factorial sobre k factorial n menos k factorial. Quiere decir entonces que voy a tener aquí arriba n vale 8, 8 factorial, aquí abajo k que vale 5 factorial y aquí 8 menos 5 que sería 3 factorial. Entonces ese combinatorio va a tener este resultado. Y aquí aplicando nuestra ley nuestras leyes de exponentes, ¿no? Aquí es 3, con este 3, 9. Aquí 2 por 5, que nos daría 10. Ya tendríamos los exponentes de x y de y. ¿Bien? Este combinatorio, pues ya sé que 8 factorial lo puedo degradar, lo puedo descomponer para que se pueda cancelar con uno de estos factoriales. Y es que este 8 factorial lo puedo escribir como 8 por 7 por 6 por 5 factorial, para que así este 5 factorial con este que está abajo se simplifique. Y es más, esto era 3 factorial, que era 3 por 2 por 1. Esto vendría a ser 6, y con este otro 6 también puedo simplificarlo. Quiere decir que este combinatorio se reduce a 8 por 7, que me daría 56. Entonces, 56 por x a la 9 por y a la 10 sería el sexto término del desarrollo de ese binomio. Bien, y de esa forma entonces estamos encontrando uno de los términos en el desarrollo de estos binomios. Bien, realicemos la captura. Bien, y de esa forma estaremos trabajando este segundo tema. Bien, pregunta, chicos. Bien, estos combinatorios obviamente tienen propiedades, como ya te había mencionado, y también, ¿no?, tienen una regla práctica para poder encontrar esos valores. Bien, ahí en aritmética seguro que también te van a reforzar con más propiedades que puedes utilizarlas también, ¿no? Pero generalmente en los desarrollos siempre trabajaremos con las expresiones. Bien, entonces ahí podrías también revisar esas propiedades para poderlas utilizar. Muy bien, sigamos entonces. A ver, vamos con un ejercicio de clase. A ver, vamos a poner en práctica estos binomios. Bien, aquí por ejemplo te dicen que el desarrollo de este binomio tiene 16 términos y uno de sus términos tiene grado absoluto 59. ¿Qué lugar ocupa dicho término? Es lo que nos están pidiendo. Bien, entonces por dato nosotros tenemos aquí que el binomio tiene 16 términos. Ah, y tú ya sabes que el número de términos con el exponente del binomio se pueden relacionar. Y sabes que este exponente más 1, ¿sí?, me va a dar el número de términos que tiene ese binomio. Entonces, con esa información ya tengo el valor de n, que sería 15. Bien, entonces mi binomio tendrá como exponente a 15. Bien. Uno de sus términos tiene grado absoluto 59. Bueno, no sé cuál será ese término. Voy a considerar que el término del lugar k más 1 sea aquel que tiene ese grado absoluto. Bien, entonces me están preguntando qué lugar ocupa dicho término. Entonces me están preguntando qué lugar ocupa este término del lugar k más 1. Y para mi respuesta vamos a ver quién es entonces el valor de k. Y con eso podemos dar nuestra respuesta. Bien. A ver. Entonces, el término del lugar k más 1, ya sabemos cómo encontrarlo. Recordemos aquí nuestra formulita para un binomio cualquiera. El término del lugar k más 1 se halla con este combinatorio de n con k. N es el exponente, ¿no? Y ya sabemos quién es k. Nuestro a elevado a la n menos k y nuestro b elevado al exponente k. Bien. En este caso nuestro n vale 15,
Nuestro K, bueno, este es conocido por el momento, justamente necesito hallar ese K. Nuestro A vendría a ser X cubo y nuestro B vendría a ser 2 por Y a la 5. Bien, entonces tengo aquí, gracias a mi formulita, el combinatorio de N con K, 15 con K. Primer término es X cubo elevado a la 15 menos K. Segundo término, 2 por Y a la 5 elevado al exponente K. Bien, y aquí simplemente hay que recordar nuestras leyes de exponentes. Aquí ya sabes que se multiplica esta diferencia por 3. Este K afectará a 2 y también a Y a la 5. Es decir, a ver, olvidamos nuestra formulita y vamos aquí con nuestro término del lugar K más 1. Ojo que en este caso nos dicen que el grado absoluto, ¿no? Si me dan información sobre el grado absoluto, este combinatorio, pues no me va a interesar cuánto es. Solamente me van a interesar ver quiénes son los exponentes de X y de Y. Bien, entonces este 2 a la K tampoco me interesa. Lo paso adelante, que se multiplica con el combinatorio, y ya puedo observar quiénes van a ser los exponentes de X y Y, ¿no? Y el grado absoluto de este término es sumar los exponentes de X y de Y. Pues esa suma ya sé que tendrá que ser igual al grado absoluto, es decir, a 59. Y de esta ecuación, pues el valor de K ya se puede conocer, ya que 2K sería en este caso igual a 14, quiere decir que K vale 7. ¿Bien? Teniendo el valor de K y sabiendo que el término es el término K más 1, si K vale 7, entonces el término del lugar K más 1 viene a ser 8. Quiere decir que el octavo término es aquel que tiene grado absoluto 59. La clave C nos daría entonces nuestra respuesta para este ejercicio 5. Bien, ese es entonces nuestro octavo término. Bien, pregunta, chicos. Bien. Muy bien, Kenny. Entonces, simplemente hay que recordar cómo encontrar nuestros términos, ¿no?, del desarrollo de esos binomios, nuestra formulita, y con esa formulita pues vamos a poder encontrar cualquier término de nuestro desarrollo. Bien, a ver, un ejercicio más de binomio. Bien, vamos con el ejercicio 6. Mireia y Josefina son profesoras de un centro preuniversitario. Bien, el número de horas semanales que dicta Josefina en el centro preuniversitario coincide con el término independiente de esta expresión. Y notarás pues que esa expresión es un binomio. Ahí está su exponente de nuestro binomio, que es 5. Bien, entonces vamos a ver quién es el desarrollo de este binomio, porque uno de sus términos, bueno, dice que no me dicen dónde se encuentra ese término independiente. Puede ser el primero, el segundo, el tercero. No sabemos dónde está ese término independiente. Bien, entonces como no sé en qué lugar se encuentra, voy a asumir que se encuentra en el lugar K más 1. Bien, obviamente desconozco el valor de K, pero voy a asegurar que en este lugar está mi término independiente. Bien, entonces este término del lugar K más 1, pues bien, lo voy a encontrar. Una vez más, recordemos nuestra formulita. Ahí está nuestro binomio y ahí está nuestra formulita para hallar el término del lugar K más 1. Bueno, en este caso notarás que N vale 5, entonces tendremos el combinatorio de 5 con K. Ahí está. Nuestro primer término a trabajar, en este caso nuestro A, vendría a ser la raíz cuadrada de X. Y esa raíz cuadrada de X va a tener exponente N menos K. Ahí está, 5 menos K. Segundo término que vamos a tener es 1 dividido entre la raíz cúbica de X. Este sería nuestro B, que debe tener exponente K. Bien, entonces este resultado lo encontré gracias a nuestra formulita que estamos utilizando para el desarrollo de ese binomio. Bien, entonces ya tenemos aquí
Muy bien, ya tenemos entonces aquí simplemente que trabajar nuestras leyes de exponente para ver cuál será el exponente de nuestro x. Bien, aquí ya hemos visto en nuestras leyes de exponentes que estos radicales también se pueden escribir como exponentes fraccionarios. Es decir que x tendrá exponente 5 menos k sobre 2. Ahí está, dejo el combinatorio por un momento. 5 menos k sobre 2. Y aquí nuestro x sube y tendrá exponente menos 1/3. ¿Sí? Y con este k tendrás menos k tercios. Bien, ese es el exponente de nuestro x en este resultado. Misma base, si se están multiplicando, los exponentes se suman. Entonces, la suma de esos exponentes me da este resultado. Bien, entonces ya tenemos el exponente de nuestro x. Y si sabemos que esta expresión es nuestro término independiente, entonces si tiene variable x, para que sea en término independiente, pues necesariamente el exponente de ese x tendría que ser 0. Y es así como de estos dos vamos a poder conocer el valor de k. Resolvemos esta ecuación. Bueno, tendremos 15 menos 3k menos 2k sobre 6 igual a 0, ¿no? Estoy sumando estas fracciones, o restando en este caso, y aquí tendremos pues que 15 menos 5k sería igual a 0, es decir que k entonces sería igual a 3. Bien, entonces si k es igual a 3 ya podemos decir que nuestro cuarto término va a ser el término independiente. Pero dice que el número de horas que dicta Josefina coincide con el término independiente. Ahora, vamos a ver entonces, como ya tengo el valor de k, vamos a conocer a nuestro término independiente en el desarrollo de ese binomio. Bien, entonces vamos a tener aquí que el término independiente pues será 5 con k, y mira que este producto se ha reducido a x elevado a este exponente. Pero como se trata del término independiente, este exponente es 0, y x a la 0 te da 1. Es decir que este combinatorio se reduce, y simplemente este combinatorio será nuestro término independiente. ¿Bien? Y como k yo lo encontré, entonces k vale 3, reemplazo. Es decir que este combinatorio será entonces nuestro término independiente. ¿Bien? Y ya vimos cómo encontrar este combinatorio. 5 factorial dividido entre 3 factorial, la diferencia que es 2 factorial. Bien, descomponemos a 5 factorial como 5 por 4 por 3 factorial, para que con este 3 factorial que esté abajo se cancele. 2 factorial es 2 por 1, que es simplemente 2. Y 20 entre 2, pues me daría 10. El término independiente entonces de este desarrollo sería 10. Y ese término independiente, según nuestro ejercicio, representa el número de horas que dicta Josefina. Quiere decir que Josefina dicta en el centro P 10 horas. Bien. Me piden que haya el número de horas semanales que dicta Mireya, si supera en 6 horas al número de horas que dicta Josefina. Entonces quiere decir que 10 más 6 será el número de horas que dicta Mireya, ¿no? Entonces Mireya va a dictar 16 horas. Bien, la clave C será entonces la respuesta a nuestro ejercicio. Bien, de esa forma entonces hemos presentado nuestro binomio de Newton. Una pregunta. Sí. ¿Por qué el exponente de 5 menos k entre 2 menos k entre 3 lo ha igualado a 0? ¿Esto de aquí? ¿O es esto, no? Esto me estás preguntando, ¿cierto? Sí, Miss. ¿Sí? Esto es igual a 0 porque estamos asumiendo que este término del lugar k más 1 es tu término independiente. Recuerda que el término independiente no va de variable. Y si está de variable acompañado de ese término, entonces su exponente tiene que ser 0. Es por eso que el exponente de x, que es esta diferencia, lo he igualado a 0. ¿Bien? Es así como consigo el valor de k. ¿Ok? Ok, gracias. Sí, por ser término independiente, es por eso que lo igualo a 0, es exponente de la variable x. Bien,
Rápidamente entonces pasamos, chicos, al otro tema que tenemos, el de cocientes notables. ¿Bien? Bien. Pues significa que vamos a hacer divisiones, ¿bien? Donde los cocientes provienen de divisiones exactas que van a obtener la siguiente forma. Bien, tenemos tres casos. Nuestro primer caso es, por ejemplo, cuando hacemos esta división, x a la n menos a la n entre x menos a. Y n, en este caso, es un entero positivo. Pues en este tipo de división, bueno, vamos a tener ya que en esta división se tiene un cociente y su cociente va a presentar esta forma. Mira, aquí tenemos n y aquí tenemos n menos 1, n menos 2, n menos 3, así hasta que x tenga su exponente 0. Mientras que a va a tener aquí exponente 0, 1, 2 y así hasta el exponente n menos 1. ¿Bien? Este es su desarrollo. Por ejemplo, si tengo esta división, x cubo menos a cubo entre x menos a, en esta división vamos a tener que su cociente va a presentar esta forma. X, ahí está. Aquí n valdría 3, menos 1 me daría 2. X cuadrado más x por a más a cuadrado. Ese sería el desarrollo de ese cociente. Bien. Y como podemos ver en este desarrollo, observaremos tres términos que también son contados de izquierda a derecha. Primer término, segundo término, tercer término. Bien. Este es uno de los casos que se nos podría presentar y es el más común, el que más se presenta en los cocientes notables. Pero hay otros dos casos más. Bien, veamos con ese otro segundo caso. X a la n menos a la n dividido entre x más a. Para que esto sea, ¿no?, una división exacta, n tiene que ser par. Solamente así obtendremos un cociente notable. Y su cociente también tiene la forma anterior. También x va a ir disminuyendo de 1 en 1 y a va a ir aumentando de 1 en 1. Pero solamente se diferencian por el signo. Más, menos, y tu último término va a terminar en menos, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta división. X a la 4 menos 2 a la 4 entre x más 2. En esta división, n vale 4, entonces x tiene exponente 3, menos x exponente 2, y ahora 2 tendrá que exponente 1, x con exponente 1 y 2 con exponente 2, menos 2 con exponente 3, ¿no? Ya puedes ver el signo más, menos, siempre termina en menos en este caso, y podemos ver que ese es nuestro cociente notable de 4 términos. ¿Bien? Este es el segundo caso que se puede presentar. Si n no es par, no te va a dar una división exacta y mucho menos tendrás un cociente notable. ¿Bien? El tercer caso es cuando tenemos más, ¿sí? Pero para esta división n tiene que ser impar, ¿sí? Y también su cociente va a presentar la misma forma. Y también más, menos se va a tener. Con la diferencia que en este caso va a terminar siempre en más, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta división, ¿no? N vale 5 en este caso. Entonces tendrás x a la 4, ¿no? X va a ir bajando de 1 en 1. Y el 1 va a ir aumentando su exponente de 1 en 1, ¿no? Aquí está el 0, aquí está el 1, 2, 3 y 4, ¿no? Eso simplificando, obviamente, tendremos este resultado y podemos ver que su desarrollo tiene 5 términos. Bien, entonces esos tres casos se va a tener para que sean cocientes notables. Y como te mencioné, el caso que más se utiliza o lo que más vienen en los exámenes es el menos entre menos, donde todos en este caso van a ser más, ¿no? Ese es el caso más común y como puedes ver, en este caso y en cualquiera de los tres casos, pues vamos a observar que nuestros cocientes van a tener n términos. Bien. Realiza tu captura y vamos a ver una propiedad importante que nos puede ayudar a nosotros a trabajar también estos cocientes notables. Bien. A ver, por ejemplo, aquí en esta división, ¿no? Bueno, no observo que tenga la forma que acabo de ver, pero sí me dicen que es un cociente notable. Entonces esos exponentes siempre van a tener una relación, que al dividir P entre R o Q entre S siempre me va a dar el mismo resultado. Y es más, esos van a ser igual al número de términos que tiene el cociente notable. Bien,
por ejemplo, me dicen que esta división representa un cociente notable, o sea que al dividir se va a tener un cociente notable y dice un cociente notable de 6 términos. Entonces me piden que halle A y B. Bien, entonces gracias a mi propiedad, si esta división me da un cociente notable, estos exponentes tienen que tener una relación. Si yo divido este exponente de x entre 5, eso debe ser igual al dividir este exponente de y entre 2. Pues bien, gracias entonces a nuestra propiedad se tiene esta igualdad. Y es más, mi propiedad me dice que eso debe coincidir con el número de términos. Bien, entonces estaremos observando que este resultado puedo igualarlo a 6. Y si esto es igual a 6, entonces, ¿no? Estoy igualando a los extremos, ojo. Tendrías que 3a más 4b más 4 sería igual a 30. Es decir, que 3a más 4b será igual a 30 menos 4, que me daría 26. ¿Bien? Entonces, de esta igualdad obtengo este resultado para A y B. Y similar hago con este segundo y este tercero. Es decir, también tomo esta igualdad y podré decir que 4a más b menos 1 sería igual a 2 por 6, que sería 12. O sea que 4a más b sería 12 más 1, que me daría 13. Bien, entonces ya tengo dos ecuaciones, puedo conocer A y B. Bueno, para hacerlo mucho más fácil, a esta última ecuación voy a multiplicarlo por 4. ¿Y por qué por 4? Para que B tengan los mismos coeficientes, ya que si tienen los mismos coeficientes podré restar y podré tener una ecuación donde A sería mi única incógnita. Bien, entonces por ejemplo aquí multiplico por 4, tendré 16 por 4 y aquí por 4 tendré 52. Y trabajo con ese resultado. Así entonces a este último le voy a llamar 2 asterisco. Entonces si resto, se cancela el B y me queda que 13A será igual a 52 menos 26, que viene a ser 26. Entonces así obtengo el valor de A, que va a ser 2. Y si A vale 2, puedo reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones para conocer B. Por ejemplo, en un asterisco, si este A vale 2, 3 por 2 me daría 6. Entonces, para que sume 26, 4B tendría que ser 20. Quiere decir que B tendría que ser 5. ¿Bien? Entonces, si se trata de un cociente notable de 6 términos, A tiene que ser 2 y B tiene que ser 5. Es lo que tendríamos gracias a nuestra propiedad. ¿Bien? Y para poder encontrar cualquier término también del desarrollo de ese binomio, va a depender qué casos estamos trabajando. Recuerda que tenemos el caso del más entre más o también el menos entre más, los cuales llevan un signo. Puede ser más o puede ser menos. Para cualquiera de esos dos casos, pues vamos a tener un signo y ese signo va a depender de K. Si estamos hallando un lugar par, obviamente que K-1 sería impar y esto sería negativo, ¿sí? Y si estás hallando un lugar impar, K-1 sería par y esto sería positivo, ¿bien? Y X, que es nuestro primer término a trabajar, tendrá exponente N menos K. Y nuestro segundo término a trabajar, que es A, tendrá exponente K-1. Bueno, con esta formulita, entonces, puedes encontrar cualquier término para estos dos casos, ¿bien? Y para el caso más común, que es cuando tenemos este tipo de división, ahí no me preocupo por el signo, entonces simplemente mi término de lugar K será X elevado a la N menos K. No olvides que N es el número de términos que tiene tu cociente y K el lugar que estás buscando, y A con el exponente K-1. Bien, esas formulitas entonces puedes utilizarlas. Haz tu captura y hagamos la solución de un ejercicio más de clase. Bien. Por ejemplo, en tu ejercicio 7, dice que dados los lados de un triángulo, 3A y B más 5 son las medidas de dos de los lados de un triángulo, te piden que calcules el mayor valor entero que puede admitir el tercer lado del triángulo. De modo que el cuarto término de este cociente notable dice que es esta expresión. ¿Bien? Esto es un cociente notable. Muy bien. Entonces, es un cociente notable. Bueno, entonces podemos ver en este caso, para este cociente notable, bueno, no me dicen cuántos términos tiene.
voy a asumir que n sea el número de términos que tiene este cociente notable. Bien, entonces como tengo de dato el cuarto término, entonces voy a recordar mi formulita. Aquí está mi formulita, mira que estás menos menos, es el caso, menos menos, entonces me olvido del signo porque ya sé que todos mis términos van a ir acompañados de más, ¿no? Esta formulita entonces me va a ayudar a trabajar ese cuarto término. Bien, a ver, en este caso nuestro x está representado por x a la 5, ¿bien? Este x a la 5 va a tener exponente n, que es nuestro número de términos, menos k, que en este caso es 4, ¿bien? El segundo término que se va a trabajar en nuestra formulita figura como a, y en nuestro cociente es y cuadrado. Ese y cuadrado debe tener exponente k menos 1, pero ya sabes que en este caso k vale 4, ¿bien? Analizamos los exponentes de x y y, pues 5n menos 20 será el exponente de tu x, y 6 será el exponente de tu y. Ahí está entonces nuestro cuarto término. Y obviamente que si este es el cuarto término, debe coincidir con nuestro dato. Quiere decir que 5n menos 20 debe ser igual a 10. Entonces, de esa forma, puedo conocer el valor de n, que sería 6. Y si ya tengo n, y recuerda que n era el número de términos que presentaba tu cociente notable, entonces quiere decir que esta división, ¿sí?, me da un cociente notable de 6 términos. Bien, y nosotros esta división ya la habíamos trabajado en nuestro ejemplo 6. Si tenemos un cociente notable de 6 términos, pues dividimos este exponente entre 5 y eso iba a ser igual al dividir este exponente de y entre 2 y eso lo igualábamos a 6 y con eso conseguimos en nuestro ejemplo 6 el valor de a y b. Entonces que justamente son los valores también para esta división. Bien, entonces gracias a nuestro ejemplo 6 ya tenemos a y b, que va a ser 2 y b igual a 6. Entonces ya podemos ver cuáles van a ser las medidas de ese triángulo, ya que 3a me dará en este caso 6 y b más 5 me daría 10. 6 y 10 centímetros pues son las medidas de dos de los lados de un triángulo. Me piden el tercer lado, ¿no?, la medida del tercer lado. Y recuerda la existencia que se debe dar en un triángulo. Para que un triángulo exista, pues su tercer lado, que le voy a llamar L a la medida del tercer lado, pues para que exista nuestro triángulo, esa medida debe de estar entre la suma y la diferencia. 10 menos 6 y 10 más 6. Pues bien, esa es la medida que debemos tener para el tercer lado. Es decir, entre 4 y 16, pues esas son las medidas que puede tener el tercer lado y como me pedían el máximo entero, pues 15 será nuestra respuesta B. Y de esa forma tenemos nuestra solución para este ejercicio 7. Bien, entonces aquí hemos utilizado nuestra formulita para ver quién es el cuarto término y así igualar a nuestro dato. Y eso nos ha servido para encontrar el número de términos que tiene este cociente notable. Y gracias al ejemplo 6 que habíamos visto esta división de 6 términos, pues nos ayudó a encontrar a y b. Entonces ya con a y b podemos saber la medida de dos de sus lados, ¿no? Y por la existencia de un triángulo, la medida del tercer lado debe de estar en este intervalo. Y si me piden el mayor entero, pues 15 es nuestra respuesta. Bien. Muy bien, hay respuestas ahí. Y vamos con nuestro último ejercicio rápidamente, también con respecto a cocientes notables, porque me dicen que esta expresión genera un cociente notable. Pero a simple vista tú podrás observar que esta división pues no tiene la forma que hemos observado para un cociente notable. Pero hay que acomodar en este caso, porque si yo a esta expresión le hago el siguiente artificio, pues multiplico aquí este x por 2 y aquí por 2, pues no pasó nada, sigue siendo la misma expresión. Y es más, este 2x lo voy a escribir como x más x, y a la vez le voy a quitar 1 y le voy a sumar 1. Y esto sigue siendo 2x.
Y al dividirlo con este 2, pues sigo teniendo x, ¿no? Entonces, nuestra división que teníamos inicialmente, pues no tiene la forma para poder decir que va a tener un cociente notable. Pero si hacemos este artificio, podemos ver que corchetito ya representa un cociente notable, ¿no? Entonces, aquí podemos aplicar la teoría que ya conocemos con respecto a cocientes notables. Y obviamente que el desarrollo de esta división, todos sus términos, obviamente que estarán multiplicados por este 2. ¿Bien? A ver, entonces ya le dimos la forma, ya podemos ver que sí, efectivamente me genera un cociente notable y dice que uno de sus términos es de esta forma. Bueno, no sé cuál será ese término, voy a asumir que el término del lugar K sea entonces aquel término que tiene esa forma. Bien, pero mi formulita también me dice cómo puedo encontrar ese término del lugar K. Y observa que este corchetito tiene este caso, ¿no? X a la n más a la n entre x más a. Este es el caso que estaríamos observando. Bueno, en este x que vamos a trabajar, en nuestro caso sería x menos 1. Y nuestro a sería x más 1. Entonces, usando nuestra formulita, tendremos menos 1, ¿no? Elevado a la k menos 1, x menos 1 elevado a la n menos k, x más 1 elevado a la k más menos 1. Estoy utilizando esta formulita, ¿no? Para poder ver quién es ese término del lugar K. Y no te olvides que todos los términos de este desarrollo estarían multiplicados por este 2. Por eso es que aparece este 2 aquí. Bien. Bueno, este es el término del lugar K. Y nuestro término que teníamos por dato, a ver, vamos a desaparecer aquí, lo podemos escribir de esta forma. Bien. Y para que este término del lugar K, pues presente esa forma, necesariamente estos exponentes van a tener que ser los mismos. Es decir, 57 menos k y k menos 1 tienen que ser iguales, para que así esta expresión pues presente esa forma con el mismo exponente. Es así como voy a encontrar el valor de k. Y así también voy a hallar el valor de b, porque k menos 1 tendría que ser b. Y puedo decir que b va a ser igual a 28. Entonces ya tenemos B y ya tenemos K. Solamente me faltaría encontrar A, porque A por B dice que la suma de las cifras de A por B va a representar la edad actual de Adriana. Bien, bueno, aquí también como ya tenemos K, podemos saber que 29 menos 1, ¿sí? Ese exponente de menos 1 sería el K menos 1. Y multiplicado por este 2, a ver, esto sería entonces nuestro valor de A, ese valor constante, y como K vale 29, esto simplemente me daría 2. Quiere decir que A va a ser entonces 2 y que B va a ser 28. A por B sería 56 y la suma de cifras pues nos estaría dando 11. 11 años tiene Adriana. Me pedían cuántos años tendrá dentro de 7. Pues 18 años será nuestra respuesta D para este ejercicio 8. Y de esa forma hemos trabajado esta división que nos da un cociente notable justamente por la forma que presenta. Bien. Entonces hemos utilizado el término del lugar K, ¿no? Y hemos utilizado nuestro término del lugar K con la formulita. Hemos comparado sus respectivos coeficientes y sus exponentes. Y es así como hemos hallado A, B y K. Y hemos podido calcular A por B. Bien. Ya tenemos entonces nuestra respuesta para este ejercicio 8. Y también les dejo las claves de los propuestos de esta semana. Bien. Bien.